Muy buenos días. Les saluda Araceli César, su amiga. Y estamos aquí unidos a través de estos medios para poder, a pesar de la distancia, tener un mismo sentir, así como el que tuvo Jesús, nuestro amado Salvador, al estar aquí en la tierra. Y ese es el objetivo, que podamos día con día ir derribando esa naturaleza humana, natural, carnal, mundana, débil, para poder aprender lo que el Señor amado Salvador tiene para cada uno de los suyos. Y siempre es una grata experiencia el poder estar aquí en este medio. Hoy un poquito más tarde, disculpas, luego de momento se atraviesan cosas pendientes, pero bueno, lo más importante es que tengas la oportunidad de ver este video. Si no lo ves desde el principio, pues la ventaja, ¿verdad?, que se queda ahí grabado y entonces más adelante vendrá la oportunidad de verlo completo. Hoy tenemos un tema bíblico, como siempre, pero que tiene los fundamentos y los principios más importantes para ir moldeando nuestra vida y nuestra mente y corazón. Entonces, algo que vemos en la palabra de manera frecuente, sobre todo más en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo, es el tema de hoy es estar a sus pies. Fácil o difícil, porque no siempre es fácil estar a sus pies, ¿no? Pero lo que sí es posible. Entonces, lo que quiero compartirles hoy es en relación a la importancia de la decisión personal, voluntad y determinación de hacer un tiempo en nuestro diario vivir, a veces muy ajetreado, para estar a los pies del Maestro. ¿Qué te parece? Yo creo que eso debe ser algo muy, muy vital si queremos crecer, desde luego, si queremos alcanzar sabiduría, si queremos conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida, si queremos realmente que Él hable a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro corazón. Sí, y vamos a empezar con un pasaje que está ahí en Salmos 40 y dice así: Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Y entonces vemos la experiencia del salmista, quien da testimonio de que en el momento que él puso su esperanza en el Señor, él se inclinó para escuchar sus gritos, dice esta traducción. Y a veces hay ocasiones en las que necesitamos sacar de nuestro corazón ese peso, esa carga, ese dolor, esa preocupación, esa angustia. Y no es que le faltemos al respeto al Señor, pero es una manera de poder expresar, ¿verdad?, aquello que hay dentro. ¿Y qué hace Dios? Fíjate, muchas acciones. No solamente se inclina para escuchar esos gritos, ese clamor, esa oración, sino que salva de la fosa mortal, ¿sí? Porque no sé si el salmista estaba pasando por alguna enfermedad grave, pero él dice que lo salvó de la fosa mortal. Ahora, tú y yo hemos vivido experiencias, no una ni dos, sino muchas veces, literal, que Dios nos ha librado de morir en destiempo.
cuando no es todavía el tiempo de su soberana voluntad. Pero no se queda allí, dice, me libró de hundirme en el pantano. Entonces, estar a los pies del Señor de una manera constante, de una manera fiel, al poner en Él esperanza, tenemos garantía que Él va a escuchar nuestro clamor, que nos va a salvar si todavía no es el momento de nuestra muerte. Y si lo fuera, nos acompaña, ¿verdad?, en ese tránsito. Pero también nos libra de hundirnos en el pantano. Y el pantano pues, viene a simbolizar aquí una situación de crisis, ¿no? De problemas, ¿no? No es que está literalmente en un pantano de agua lodosa, sino que es cuando dice uno me llega el agua al cuello, ¿no? Y entonces está describiendo una condición muy necesitada y carente. Pero no se queda allí. Dice, afirmó mis pies sobre una roca. Y recordemos que en el Antiguo Testamento siempre que se usa el término de la roca, está representando a la roca de salvación que es Jesucristo. Se le denomina así también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Luego, no se queda allí, le da firmeza a los pies, a esas pisadas. Primero los pone firmes sobre la roca y luego le ayuda a caminar. O sea, no se quedó estático en la roca, sino que siguió caminando, pero ya con una firmeza. Y después hizo brotar de mis labios un nuevo canto. Entonces, esta experiencia que parecía desesperanzadora, la intervención de Dios al llamarle a gritos, viene y hace muchas acciones y de ahí brota ese cántico nuevo. Ese cántico nuevo es aquella melodía que sale de tu corazón inspirada por el Espíritu, que igual y no se va a cantar en la iglesia, igual y no se lo van a aprender otros, pero que tú lo expresas porque hay gratitud, adoración, alabanza en tu corazón por estas acciones, ¿sí? Y no se queda ahí tampoco, sino que dice que muchos al ver esto se van a sentir conmovidos y ¿qué crees? Van a poner su confianza en el Señor. Y aquí encontramos un primer propósito de la importancia de estar a sus pies, ¿verdad? ¿Fácil o difícil? Fácil porque Él nos atrae con su Santo Espíritu para esto. Difícil cuando hay mucho orgullo, cuando hay dureza de corazón o autosuficiencia y queremos que esa batalla yo la peleo solo y nos encontramos luego en apuros bastante graves. Yo he encontrado en mi caminar con Dios esta enseñanza bíblica de hace muchos, muchos años a la fecha, la cual sigo practicando, ¿verdad? De estar a los pies del Señor. Y entonces vemos que muchos siervos en las Escrituras tenían esta experiencia. El mismo Señor Jesús. Él tenía la experiencia de la oración de toda la noche, de intercesión, de clamor, de búsqueda por guía, dirección, sabiduría al Padre. Y estaba allí, ¿verdad? En una actitud humilde, sumisa, sometida. Y aparte de ser una instrucción de la Biblia, también en ese no se queda en un propósito en sí mismo, es un medio por el cual vamos a poder conocer múltiples propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Allí, en ese lugar, te aseguro que vas a descubrir el por qué Dios te ha librado de morir en la pandemia, el por qué Dios te ha librado de morir de un diagnóstico médico, un padecimiento grave, de una cirugía extrema, de un problema en un parto, en un aborto, de un problema en un accidente automovilístico o de trabajo, de un asalto, de un choque, no sé. Y entonces es cuando tenemos que decididamente, personal, buscar estar a los pies del Señor. ¿Por qué digo que es difícil? Porque ser obediente a este llamado
aunque sabemos que va a dar muchos beneficios a nuestra vida, no tenemos esa prioridad, tristemente, por la herencia religiosa que hemos venido recibiendo de una forma indirecta, de que hay el domingo para buscar de Dios. Pero no es suficiente. Qué bueno que puedas ir el domingo y buscar de Dios, pero la realidad de las cosas es que no alcanza el tiempo de culto para solucionar tantos aspectos de nuestra vida. En este lugar el Señor va a hacer grandes cosas, desde dar una enseñanza personalizada, un trato directo al corazón, como también aprender a disfrutar su presencia especial, para que al recibir todos esos beneficios vayas a cumplir el mensaje del Evangelio. O sea, no podemos ir a compartir con otros si no hemos recibido. No nada más es citar Juan 3:16, es ir más allá, ¿verdad? Es muy grato para mi corazón tener discípulos y de momento me dan testimonio de lo que han venido aprendiendo. Y hoy mismo en la mañana una de mis discípulas me daba testimonio de una vecina que su hijo de 16 años murió de una forma intempestiva con cáncer. La cosa difícil es que los papás no sabían que tenía cáncer y el chico tampoco, sino que se pone muy mal, como que fue, no sé, ¿verdad? Muy abrupto, muy invasivo. Y la mujer estaba, ya te podrás imaginar, deshecha igual que el papá. Y resulta que mi discípula se había separado de ella porque habían tenido un conflicto con el hermano de esta señora. Pero ella sentía en su corazón el dolor y dijo, yo tengo que ir a hablar, yo tengo que ir a hablar. Y le dije, para esto te ha preparado Dios todos estos meses que has estado aquí en casa recibiendo palabra, para que vayas y le compartas lo que has aprendido. Y entonces fue a verla. Y hasta ese incidente que les había alejado no salió a la luz, sino que empieza a darle palabra. Y lo primero que le dijo fue, yo nada más te recuerdo algo. Los hijos no son nuestros, son prestados. ¡Wow! Y fíjate que eso le trajo a ella como como un alivio, ¿no? El saber que son de Dios y que no son nuestros en ese sentido absoluto, ¿no? Y luego le dice a esta mujer, nadie ha venido a hablarme como tú. Fíjate. Entonces de ahí es que primero hay que recibir para luego con el respaldo de Dios ir y dar, ¿verdad? Y en este caso, sí, a estar a los pies del maestro allá solas es recibir esa enseñanza personalizada. Ese no es un nosotros, es un yo. Aquí estoy, Señor, que tengo que hacer, que tengo que cambiar, pero aprender a disfrutar su presencia, ¿no? Y esto nos fortalece y nos capacita para luego ir y compartir. Estar a sus pies a mí me ha enseñado, a ti te va a enseñar muchas otras cosas, pero a mí me ha enseñado a cultivar humildad, ¿sí? Y siempre lo he dicho, nada que ver con la situación económica. Es la humildad, no es la grandeza del hombre, no. La humildad es la grandeza de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, ¿sí? Y vino por ti y por mí. Y tenemos que aprender de Jesús esa humildad, ese reconocimiento de nuestros límites, de nuestras capacidades y de nuestra dependencia de Dios. Así como ceder ante su soberanía y su voluntad y no estar discutiendo los designios de Dios. Y allí, en ese lugar, yo te lo digo porque yo batallaba con esto que te voy a comentar. Por muchos años, en mi plena juventud y de adulto joven, ¿verdad? Y yo no leía la Biblia, pero tampoco escuchaba mensajes que me desafiaran a esto. Entonces, en ese lugar ahí postrado, ahí a los pies del Señor, se derriba el orgullo, la altivez, la soberbia, la vanagloria, la presunción. Fíjate. Ahora, esto no es de la noche a la mañana.
No es un día que vayas, te postres y te deshaces de eso. No, porque está tan arraigado, ¿sí? Una, lo que nosotros sentimos que somos. Otra, lo que otros hacen que creamos que somos, ¿verdad? Y hasta el mismo diablo nos echa porras. Siempre que se trate de orgullo te va a echar porras, porque bien sabe el diablo que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces, el orgullo, la altivez, la soberbia, la vanagloria, la presunción, todos estos son parientes del diablo, ¿no? Pero es un gran estorbo para la vida de fe. Entonces hay que recordar que con estas actitudes Dios dice que está lejos del corazón. Y yo lo que menos quiero en mi vida es tener a Dios lejos de mi vida y de mi corazón. Entonces, por eso te quiero compartir esto, porque estar a sus pies día con día y las veces que sea necesario, ¿verdad? Este nos va a traer grandes bendiciones. Número 1, a sus pies para aprender de Jesús. Esta es una de las dinámicas de ir a sus pies. En Mateo 5, 1 y 2, ese famoso y hermoso capítulo de las bienaventuranzas y con el cual inicia el Sermón del Monte, dice así: al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Y es cuando empieza, ¿no? Bienaventurado, y da toda una masterclass de lo que es la verdadera felicidad. Bienaventurado, ¿no? Y aquí me impacta mucho porque Jesús se sentó. Yo no sé, ahora, está hablando de una multitud. Y él se sentó. Y algo que el maestro, que los que compartimos la Biblia, es bien importante que demos ese tipo de estudios sentados, ¿sí? A veces es difícil si hay mucha gente, pero yo en ocasiones les digo, yo me voy a sentar. Y busca, si quieres ver mi rostro, pues busca el huequito, ¿no? Aparte que estoy chiquita. Pero para no dar la impresión que yo acá y tú abajo. No, no. Ahí estamos, en un mismo nivel de aprendizaje, ¿no? Él siempre se sentaba, Jesús, porque era una costumbre de su pueblo judío. De hecho, no sé si sepas, la palabra discípulo significa uno que se sienta a los pies del maestro. Fíjate, ahí tenemos el caso de Pablo, ¿no? Que él declara que él estaba a los pies de Gamaliel, que fue el que le enseñó la Torá. Entonces, esto es algo interesante, de sentarnos para aprender. Y si esto es el tema, fíjate, yo no estoy hablando necesariamente ahorita de una oración clásica. Yo estoy hablando de una actitud de sentarse y vamos a platicar, Señor. ¿Qué me quieres enseñar? Yo no sé tú, pero a mí eso me ayuda mucho. ¿Qué quieres ahora hablarme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres corregirme? ¿No? Ahora, lo mismo pasa hoy con sus discípulos, ¿no? Sentarse para aprender de Él y de su palabra. Es estar en esa posición de descanso, pero que también nos ayuda a prestar atención. No distraerse para poder escuchar su voz y esa actitud que Él tiene: paciencia, bondad, misericordia, claridad, para que podamos entender lo que nos quiere decir. Si cultivamos esto, podremos invitar a otros a que se sienten a nuestro lado para compartir. Y así poder transmitir esa palabra oportuna que va a dar respuesta a preguntas, que va a alentar el ser, no solamente el corazón, todo el ser, que va a fortalecer nuestro ser interior y va a guiar el corazón a lo correcto, porque el corazón es rejego, el corazón es necio, el corazón mientras esté ahí en el cuerpo humano va a querer ser protagonista y a llevarse el papel principal. Entonces tenemos que someterlo, porque más grande que el corazón es Dios, dice Juan el apóstol, ¿verdad? Y el profeta Jeremías nos advierte que el corazón es engañoso y perverso. Entonces
tenemos que sentarnos en una posición de atención, de humildad, para poder recibir la guía. Ahora, una vez que recibes, das. ¿Sí? ¿Y por qué te decía al principio que sentarse a sus pies es fácil o difícil? A mí me fue muy difícil, porque tristemente pues yo tenía otras prioridades. Siempre decía que Dios era para mí primero, pero a la hora de la verdad realmente no era así, porque no es lo que digas, sino lo que vives, lo que haces, ¿no? Entonces, Dios me fue enseñando, ¿no? Para mí, más importante en la mañana, y te lo voy a confesar, porque de ahí me sacó el Señor, más importante en la mañana era empezar el día ya atendiendo a la familia, poniendo una lavadora, sacando el pollo del congelador, empezar a preparar alimentos, limpiar la casa. Ahora, yo no estoy diciendo que no hago eso, ¿sí? Pero ya no es prioridad. Ahora, mi prioridad es, ahora, yo era floja para levantarme, era perezosa, era soñolienta, amaba mi cama y mi almohada. Entonces yo dejaba esos famosos 5 minutos más, aunque anduviera la carrera, ¿no? Obvio que me tenía que levantar corriendo a hacer muchas cosas que tenía pendientes. Y lo que menos hacía era estar a sus pies. Y así me iba, ¿no? Porque realmente no tenía ni esa fortaleza, ni esa ubicación correcta y hacía las cosas de mala gana, de mal humor, molesta y luego frustrada porque haces tanto y luego nadie lo nota, nadie te lo agradece y entonces así como que, y Dios me enseñó, ¿verdad? Otra enseñanza que he compartido en estos espacios es cuando Dios me enseña que Él me va a despertar. Entonces me empieza a despertar de madrugada o más temprano y yo dejé de amar mi almohada y mi cama, aunque le agradezco hasta la fecha porque descanso rico, pero ya no era prioridad eso, ¿no? Entonces cuando empiezo mi día actualmente y de muchos años atrás, yo ya estuve sentada a sus pies. Yo ya escuché su voz. Yo ya recibí instrucción para ese día. ¿Ves? Entonces, esto es maravilloso. Número 2, a sus pies cuando hay oposición. ¿Sí? Esta es otra experiencia que tenemos que vivir y tenerla clara en nuestra vida. Hay un pasaje ahí en Lucas 7, 44 al 48, y te voy a leer este relato. A mí me gusta mucho leer estas escrituras así completas. Y ya lo que yo pueda comentar es extra, ¿no? Pero lo importante es la palabra. Y debo confesarte que por muchos años en mi pereza de estudiar la Biblia, nada más leí así como para cumplir. Por muchos años pensé que el pasaje de Lucas 7 y el que te voy a compartir al rato de Juan 12 era la misma mujer. Y pasaron años para que yo pudiera comprender que están, aunque son semejantes los eventos, son dos casos diferentes. Cuando te digo que a sus pies cuando hay oposición, me vas a entender por qué. Es ese pasaje cuando llega esa mujer pecadora, porque así dice la Biblia, ¿no? Que era una mujer pecadora, a derramar allí delante del Señor sus lágrimas, su perfume, todo su ser, ¿verdad? Y lo que te voy a leer es lo que viene en respuesta a la actitud de ella. Por eso digo que hay oposición. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado un perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y son
esas experiencias donde tú y yo sabemos por el Espíritu que hemos fallado a Dios, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo y que es tiempo de estar a sus pies, así, de este tamaño, ahí en el piso, allí derramando el corazón, allí confesando el pecado, llamándole por su nombre. Y fíjate que cuando la Biblia habla de la mujer pecadora, casi siempre era con problemas de pecado sexual. Algo que me llama mucho la atención porque era una idea cultural. Es más, si tú ves en los proverbios, casi siempre la recomendación es cuídate de la mujer impura, cuídate de la prostituta, cuídate del amante. Y en la óptica era que la mujer era la culpable nada más. De allí que cuando viene a llevarle a Jesús a la mujer adúltera, que no sabemos su nombre, solamente el mote, y siempre preguntaba, bueno, ¿y dónde está el hombre con quien estaba adulterando? Porque para el adulterio se requieren dos, ¿no? Pero ves la cultura. Entonces, vemos la oposición de los religiosos, el propio Simón, ¿verdad? Que era un fariseo, y que no están acostumbrados a humillarse como esta mujer lo hizo. Arrepentida, avergonzada, confesando su pecado. Ahora, se escuchaba llorar, pero Jesús le pudo leer su mente y su corazón porque estaba allí. Estaba buscando al Salvador, aquel que perdona, aquel que limpia toda maldad. Y tantas ocasiones, amados, tenemos que ir así. Ahí, independiente varón, mujer, hay que ir así. Este asunto de las lágrimas no es privativo de mujeres. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Al hombre le hace falta aprender a llorar en la presencia del Señor. Cuando más vemos llorar al hombre es cuando está borracho, nada más. O cuando tiene una situación familiar de fuerte que le pega duro al corazón y hasta rápido se secan las lágrimas porque se le hace como indigno que llore. Y yo digo, si Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió, y era un hombre entero, ¿por qué no ir ahí a solas? Ahora esta mujer aprovechó, yo creo que se escabulló ahí de los sirvientes para entrar directo a Jesús. A mí lo que me impresiona es la aceptación de Jesús de que la mujer estuviera allí en ese acto. Ahora, la humillación fue aprobada por el maestro. Y aunque hubo críticas alrededor e inconformidad, hubo molestia, hubo enojo, pero ella fue perdonada, pero ella fue aceptada. Y el Señor la comprendió y la ayudó. Nadie más se identificó con ella. Ahora aquí no era una competencia a ver quién había pecado más, ¿no? Sino que estaba señalada quizá por su vida desordenada y ellos se consideraban como fariseos, como que libres de culpa y de pecado, ¿no? Como esa famosa oración que nos presenta Jesús, de cómo ora el fariseo, exaltándose a sí mismo, oración que Dios no escuchó ni respondió, y cómo ora el pecador, una oración que Dios escuchó y Dios respondió. No todos son tan dados a postrarse. ¿Y sabes por qué? Por ese orgullo que mencionábamos hace rato. O sea, cuando ya de veras llega el agua al cuello, cuando pasa algo letal, un diagnóstico fuerte, una pérdida de cualquier forma, y menos delante de otros, ¿no? Lo vemos en las iglesias, ¿no? En las iglesias donde se acostumbra a pasar al frente, vemos un 90-95% que pasan mujeres. Los hombres no. Les da pena. Yo digo, ¿qué importa lo que digan otros? O sea, póstrate delante del Señor, ¿no? Él está llamándonos a estar a sus pies en esa posición de humillación. Y como no, a muchos no les agrada esas posturas, pues la critican, la juzgan, la señalan, ¿sí?
Y aunque se estén ahogando en su propio pecado, claro que no van a hacer eso, ¿verdad? Porque hay orgullo que tantas veces produce un enojo, así como que estoy enojado por esta situación, pero es orgullo. La importancia de agradar a Dios y no a los hombres. ¿Hay oposición en tu vida? ¿Sí? Yo lo que sí aprendí en medio de este tiempo donde Dios me enseñó, recuerdo mucho ahorita que vi a Carol ahí conectada, porque en aquel tiempo conocí a Carol en Guadalajara. Fue aquel tiempo donde yo tuve estas lecciones, ¿no? De acercarme a Dios. Y yo me acuerdo muy al principio sin ánimo de criticar a mi esposo, que luego él entraba y me veía así postrada llorando y él así como que no acababa de entender qué tanto tenía yo, qué tanto sufría, qué tanto me pasaba, ¿no? Que tantas veces no se animaba ni a preguntar qué tenía. Entonces yo lo que hice fue buscar ese momento a solas donde no estuvieran porque no entendían del todo el trato de Dios. Y te doy ese consejo. Sí, hay ocasiones que hasta meterse al baño, ¿no? Digo, no es el mejor lugar, pero para derramar el corazón. O de ahí Dios me empezó también a enseñarme a levantarme más temprano que la familia o a acostarme más tarde que la familia para tener ese tiempo. Me iba a la sala, me iba a un espacio diferente, ahí a estar a los pies del maestro. Y había una lucha tremenda en aquella iglesia y créeme que yo no la sabía luchar. Yo no sabía, no tenía las armas espirituales claras, solamente tenía un corazón dolido. Y la importancia que Dios me estuvo atrayendo, ¿no? En ese tiempo, a estar a sus pies y buscar agradar a Dios, porque a Dios le agrada, es perfume grato. Por eso dice el salmista, un espíritu quebrantado es agradable al Señor, ¿verdad? Y no para agradar a los hombres. Hay que vencer, si hay esa oposición, hay que buscar las maneras de tener ese tiempo especial con Dios cuando tenemos pecados ahí cargando nuestro corazón, ¿no? Y dejar que el Señor amado y su Espíritu sean los que determinen qué es pecado y qué no es pecado, porque luego tenemos culpas que, que ni siquiera nada que ver con nuestra realidad. Ahora, en tercer lugar, a sus pies para adorar. Ahora vamos al pasaje que te dije, un pasaje bastante semejante, pero no es la misma mujer. En Juan capítulo 12, porque aquí hasta nos dice el nombre y las circunstancias eran otras, parecidas, pero otras. Juan 12, 1 al 3 y luego verso 7. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. O sea, eso fue posterior al milagro de resurrección que hizo Jesús a Lázaro. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía, para variar, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María, ahora sí, la hermana de Lázaro y de Marta, trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro. Ahora, aquí no quiero destacar el asunto económico, pero aquí estamos hablando de que esos perfumes eran reservados hasta donde ahí sabemos eran solteras, tanto Marta como María, ¿verdad? Aún Lázaro. ¿Por qué? Porque no se menciona cónyuges. Generalmente cuando había ese perfume tan valioso, tan caro, como eran frascos que tenían que romperse para usarse, no podían abrir y cerrar como hoy. Entonces lo guardaban, por ejemplo, para la boda. ¿Sí? Y sin embargo, ella vino y ese perfume puro de nardo muy caro perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. ¿Sí? Hay discusión del famoso Judas y Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro, de mi sepultura. ¿Te acuerdas? En el relato bíblico Jesús, su cuerpo muerto, no alcanzó a ser ungido, como era la costumbre judía, porque él resucitó antes que llegaran las mujeres. Ahí estaba él ungido. Fíjate qué hermoso. Ahora, María
viene en otra actitud bien diferente. En primer lugar, estuvo a sus pies porque vino a adorar no al amigo Jesús, sino al Salvador, sino al Señor, sino al Maestro. Al postrarse de esa manera, al derramar su corazón ahí delante de ella, a ungirlo aún sin saber que iba a morir pronto y que lo iba a resucitar, tampoco lo sabía. Solamente estaba dando testimonio de su fe y su gratitud porque él se tomaba el tiempo para enseñarle, ¿verdad? Y entonces, con esta acción, ella tampoco lo planeó como para hacerse famosa, ser una influencer de nuestro tiempo, claro que no, pero iba a ser recordada porque cuando se lee el Evangelio sale a la luz tanto la otra mujer que fue perdonada como un ejemplo del amor de Dios que perdona un corazón arrepentido, como el de una mujer fiel que lo adora y que es atraída a su presencia, porque a mí me queda claro que ella fue no por orden de más nadie, sino que fue atraída a la maravillosa presencia de Dios para hacer ese acto. Te recuerdo que siempre va a haber un Judas, uno que no entienda tu fe. Yo les recomiendo mucho a las mujeres mayormente, y aún a hombres, ¿verdad? Pero mayormente la mujer es la que tiende más a buscar de Dios y el marido se resiste. Que tú le expliques el porqué de tu fe. No nada más yo voy a la iglesia o voy al templo o voy a tal o cual reunión, sino le expliques el por qué buscas, por qué vas, por qué lo haces, cómo el Señor ha venido enseñándote, satisfaciendo tu necesidad, disipando tus dudas. Eso mismo se puede hacer también con otras personas, ¿no? Pero estoy hablando que muchas veces el hombre no sabe ni qué hace la mujer en aquel lugar y tampoco le interesa, ¿no? Pero por otro lado, también como dice Pedro, hay que darles testimonio sin hablar. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Porque sin palabras, hay que, con actitudes, con acciones, con un cambio en el carácter, con unas palabras diferentes, ahí va a estar también el testimonio. Un buen ejemplo que nos da María es ser atraídos a la presencia del Señor sin más motivos que adorarle, agradecerle, reconocerle. Yo recuerdo en aquel tiempo, mayormente en Guadalajara, pero a lo largo de mi vida, te estoy hablando del 89 al 96 que estuve allá, pero hubo lucha en todos esos años, pero los primeros años fueron muy difíciles. Y yo llegaba con Dios a hacerle 1000 peticiones y Él me decía, adórame. Y yo, como tenía el término de adoración muy vago, porque tristemente la iglesia donde yo crezco, nunca se decía vamos a adorar al Señor, sino vamos a cantar. Vamos a entonar un himno, ¿sí? Vamos a cantar juntos. O sea, para mí era alabanza, era cantar, nada más. Mi mente estaba así como muy obtusa, ¿no? Entonces cuando ¿cómo? O sea, ¿cómo adorarte? Si estoy pasándola mal. Y él me llevaba a empezar a reconocer todos sus atributos, todas sus virtudes, hacer declaraciones de fe, de confianza, de esperanza, porque tú eres mi rey, porque tú eres mi amparo, mi fortaleza, porque habito bajo la sombra de tus alas, porque tú eres digno de ser alabado, eres 3 veces santo, eres el eterno, el sabio, el bondadoso, el lleno de amor y de misericordia. Y empezaba yo a adorar, 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 adorar. ¿Sí? Entonces hay veces en las que tenemos que acercarnos a postrarnos a los pies del Señor, tan solo para adorar. Y tú no tienes una idea cómo el Señor daba respuesta a esa situación crítica que, por cierto, ni siquiera se la presentaba. Pero yo sabía que Él la tenía en conocimiento. Pues si Él dice que conoce hasta los más profundos de nuestros pensamientos, hasta la palabra que no hemos dicho, ¿qué no va a saber de la situación que estamos pasando? Y en nuestra poquedad, en nuestra necedad, ahí queremos darle explicaciones a Dios. No, mira, Señor, es que yo le dije, porque me dijo, y estamos ahí como
dando nuestra versión, ¿no? Como si fuera un juicio. Y sin embargo, lo que el Señor me enseñó es adorar y he tomado esta actitud de adoración como estilo de vida. Yo no tengo que esperar, no me alcanza el domingo en el culto que se pone maravilloso en 24/7, que a veces quisiera que no terminara, pero termina, ¿no? Pero no me alcanza ese tiempo para adorar, entonces yo llego a la casa y tengo tiempo de adoración el lunes, el martes, entre semana, en la mañana, en la madrugada, o sea, y esto, como María, a veces eso caro que dejamos ahí es lo que consideramos como pérdida de tiempo y no, no es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a venir con esa actitud. Habrá esas ocasiones, aparte de confesar pecados, aparte de aprender, recibir su aprobación y respaldo. En ambos casos, de dos mujeres diferentes con situaciones muy semejantes ante Jesús, fíjate cómo el maestro, por eso dice Juan, yo creo que se quedó muy impactado con estas declaraciones, ¿verdad? Porque dijo que tenemos en Jesús un abogado. Y aquí él fue el abogado defensor, no fue el fiscal. El fiscal era el Judas, ¿no? Este, buscando fíjate, ni era su perfume, ni era su dinero, y le estaba doliendo el codo. Pues es que era ladrón, dice la palabra, ¿no? Entonces aquí lo importante es que busquemos también ese tiempo para adorar. ¿Sí? Yo te puedo decir algo. No tengo ahí para firmarte, pero si me pides, te mando ahí mi firma para que, para que te lo garantice. De veras, estar a sus pies para adorar. No lo dejes para el domingo. No lo dejes para un congreso. No lo dejes para una situación crítica. No, hazlo parte de tu vida. Y ahí vas conociendo. Allá en Guadalajara también fue cuando Dios me dijo por primera vez que mi oración era repetitiva. Yo no me había dado cuenta, sinceramente. O sea, vives tanto y entras en esa normalidad. Y entonces un día me dijo, en aquel tiempo había cassettes, y me dijo, si tú grabas tu oración en un cassette y dejas ahí grabado, y al día siguiente ponle play, porque siempre dices lo mismo. ¡Ah! Que a mí me impactó mucho, ¿no? Y esas fueron mis primeras búsquedas de estar a sus pies, donde yo lo escuchaba, no nada más yo hablaba. Y entonces, ¿cómo llega a mi vida un preciosísimo libro de ni tan solo una hora hablando de la oración? Y también me afirmó, ¿verdad? Y luego me lo acabo de encontrar en audiolibro. Si a alguien le interesa, te lo envío el link para que lo puedas escuchar. Maravilloso. Y me desafió Dios a modificar mi forma de orar. Entonces, el Espíritu Santo, ya cuando me doy cuenta que sí es cierto, repito frases, siempre lo mismo, me fusilo una de un invitado que llegó o de alguien que no conocía, y está bien bonita esa frase, y que realmente está muy lejos de la guía del Espíritu, ¿verdad? Entonces empiezo yo a orar así, y me preguntaban en casa, ¿por qué oras raro? Y digo, pues es que me salí del cuadro, ¿verdad? Religioso en el que estábamos. Y una bendición bien grande, porque acto inmediato los hijos empezaron a fluir de esa manera de orar, algo guiado por el Señor, no solamente por la mente, ¿verdad? Entonces, cuando estás en ese lugar y recibes su aprobación o no, su respaldo o no, y es cuando puedes llegar y le dices, no, Señor, pero es que fue injusto, que me dijo esto y esto, que yo era así y así. Y entonces dice, Señor, ¿y no? Y dices, pues sí. Ah, bueno, entonces, ¿cómo te voy a respaldar? Si te están sacando a luz tus fallas y no las aceptas para corregirlas. ¿Ves? Estar a sus pies para adorar es cuando tú te niegas a ti mismo, cuando mueres a los deseos de tu naturaleza pecaminosa, cuando cedes el control y cuando dejas que el Señor verdaderamente te haga de nuevo, ¿verdad? Número 4, la preocupación versus la paz, ¿verdad? En Lucas 10,
38 al 42. Vamos a hablar un poquito de este relato. Yo sé que este pasaje en todos los congresos, reuniones de mujeres, estudios de mujeres, siempre sale a relucir, ¿verdad? La historia de Marta y María. Yo te quiero en esta hora dar una perspectiva diferente, ¿sí? Ni vamos a criticar a Marta, ni vamos a alabar a María, no. Vamos a leer el pasaje y ahorita te doy algunos pensamientos. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero cuando tú ves en la Biblia un pero, presta mucha atención, ¿verdad? Está objetando algo. Pero Marta estaba atareada con sus muchos quehaceres. Se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, 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 estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Fíjate, oye, qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Ahora, esta historia es muy conocida. Y vas a decir, no, ya me la sé, ok. ¿Ya venciste la preocupación por las cosas cotidianas? ¿Sí? ¿Tienes claras las prioridades en tu vida? ¿Sí? ¿Qué vences para estar a los pies del Señor? ¿Sí? Y nada que comparar con la visita de Jesús a aquellas mujeres, con las visitas que ahora son bien poquitas las que vengo a recibir, ¿verdad? Pero de momento llega a mi hijo con Dani, mi nieto, ¿no? Que no es muy frecuente por su ministerio, su trabajo. Yo dejo todo. Yo no me voy a poner esa hora a hacer, no, o sea, todo se queda ahí en stop. Porque quiero disfrutar. Y eso es mi hijo, ¿sí? Entonces, imagínate, llegó Jesús. Él no andaba de casa en casa, era más bien en afuera, alcanzando a las multitudes. Eran pocos los hogares donde entraba. Entonces, voy a seguir ahora. Fíjate, algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Me llaman y puse aquí en el texto varias cosas con letras rojas, ¿no? Fíjate todo lo que dice Jesús que ve más allá de la actitud exterior. Fíjate lo que dice Jesús de Marta, ¿sí? Atareada, muchos quehaceres, sola, sola en el trabajo, preocupada, inquieta, demasiadas cosas. Y así hacemos. Muchas mujeres pensamos que somos las únicas que tenemos que hacer todo en la casa, pero nos imponemos tantas veces una tarea muy exagerada. ¿Quién dice que en un día tenemos que hacer 24 cosas? ¿Quién dice que a fuerza los viernes han de ser 2 días de limpieza, aunque traigas temperatura, aunque traigas una gripa, aunque te sientas mal del estómago? No, el viernes de limpieza. ¿Quién dice? ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está el capataz? Sí. Y es ahí cuando nosotros no tenemos claras nuestras prioridades, ¿no? Cuando no aprendemos a amarnos, a cuidarnos. Y déjame te digo algo, ¿no? Aparte de Dios, tú tienes que cuidarte. Tú tienes que aprender a cuidarte, a decir no. Hay tantas ocasiones en que ya no puedes y ahí estás, dando prioridad a estas cosas, ¿no? Y yo recuerdo cómo Dios me tuvo mucha paciencia porque yo posponía mucho ese tiempo de estar a sus pies, porque hacía mil cosas y era una mentira que yo me creí. No sé si te ha pasado, a ver si te identificas con esto. Pero empezaba yo, nada más preparo el desayuno y me voy a poner a orar. Me voy a bañar y después de bañarme me voy a poner a orar.
Pero de una vez aprovecho para echar ropa a la lavadora, le doy una limpiada a la cocina, adelanto la comida y me voy a poner a orar. Ya nada más limpio los muebles, así. Y era diario, ¿eh? Y yo estaba tan engañada, pues eran mis prioridades, ¿no? Hacer estas labores. Ahora, no digo que no se hagan, ¿no? Pero, ¿qué crees? Me daban a veces 2, 3, 4 de la tarde y no había tenido un solo momento para estar a sus pies, para escuchar su voz. ¿Sí? Entonces yo andaba, por eso Marta se sentía sola con todo el trabajo, porque aún en el trabajo cotidiano, el que sea, Dios promete estar dándote sabiduría, fortaleza, inteligencia, creatividad, ¿verdad? Pero atareados, muchos quehaceres. ¿Quién dice que tienes que hacer tantos quehaceres? Hay que ir dosificando, sobre todo cuando uno va ganando años, ¿no? Ahora cuando nos cambiamos a esta casa, es chica la casa, pero es de 2 pisos. Entonces al principio no me alcanzaba un día para limpiar a fondo, como lo acostumbro una vez a la semana, hacer limpieza a fondo, moviendo muebles, cuadros y cambiando todo eso, ¿no? Entonces, no, o sea, yo terminaba muerta de cansancio. Y bueno, ¿cuál es el caso de querer hacerlo en un día? Bueno, porque cuando era joven lo hacía así, pero ya no estoy joven. Entonces, me acomodé, bueno, un día abajo, otro día arriba. Y había días donde si yo me sentía mal, pues no hago nada. O sea, no se va a caer la casa de mugrosa porque yo la mantengo limpia. Entonces, pero prioridades. ¿Qué para ti, qué es prioridad en tu vida? Para mí, escuchar la voz de Dios. Para mí esa es prioridad, antes que la de mi marido, antes que la situación de mi madre. Yo quiero escuchar la voz. Ahora me llegó a pasar que en el inter de tanto trabajo, sola, así, atareada, muchos quehaceres, mucho trabajo, preocupada, inquieta, con demasiadas cosas, como esposa de pastor, me llegaban a hablar y a contarme una situación difícil. ¿Qué les dices? ¿Mm? Pues sacas el clásico de siempre, ¿no? El texto aprendido de memoria, pero que no, y no digo que no tenga poder, pero que no lo has procesado, no lo has aplicado, no lo has vivido. Entonces, para mí, prioridad de vida de un hijo de Dios es escuchar a Dios. No solamente cada día al despertar, sino en cada decisión, en cada proyecto, en cada desafío, en cada prueba, en cada enfermedad, en cada recuperación, en cada divorcio, separación, porque hay ocasiones que urge hasta una separación porque está a punto de haber una muerte o unas muertes por tanta violencia. Entonces hay que escuchar la voz de Dios. No nada más es el asunto mañanero, ¿verdad? Ay, Señor, que tenga yo un lindo día. Yo de veras agradezco mucho a todos aquellos que me mandan post de un lindo día, bonito día, y sonríe, y que la vida es bella, y cosas así. Bueno, eso es humano, o sea, no tiene respaldo divino como una fuerza poderosa que te dé ese aliento, que te dé esa fortaleza, que te dé esa visión, ¿no? Agradezco, pero no, o sea, no es eso. Sin embargo, cuando mi prioridad es escuchar a mi Creador, a mi Señor, a mi Salvador, a mi Padre, pues yo voy a escuchar su voz, ¿no? Y cuando dice Jesús, María escogió la mejor parte, ¿cuál fue? Sentarse a los pies de Jesús a escuchar lo que él decía. Fíjate cómo de María no menciona tantas cosas, pero la que menciona, esa es la importante, esa es la vital para la vida cristiana, ¿sí? Y entonces si aún conociendo este relato sigues con la actitud errada, perdiendo el tiempo en hacer cosas que te digo, tantas veces ni siquiera te agradecen. Otra lección que yo aprendí en medio de esto, lo que haga, lo voy a hacer para él y por él, ¿sí? Entonces ya dejé de preocuparme si me lo agradecen o no, porque con buena actitud, un servicio excelente, ¿sí? Pero buscando agradar al Señor. Y entonces busco ese lugar para ser enseñada, para ser consolada, para ser fortalecida, para ser dirigida. Estar
a sus pies. Qué maravilloso, ¿no? No sé si hasta aquí estás disfrutando esta palabra, pero yo al recibirla me impactó mucho cómo Dios me la fue desglosando. 5 para terminar. El mejor ejemplo a seguir, Jesús. Ahí en Juan capítulo 13 está un relato muy hermoso, real, muy interesante. A mí me impacta mucho, ¿verdad? La vida de Jesús en la tierra, porque fue humano. Verso 12. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa y se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Yo creo que todos se quedaron con cara de, no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo el rey, el soberano, el maestro divino vino a hacer esa acción, ¿verdad? Dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Y entonces, no es solo una acción determinada en lavar pies literal, ¿verdad? Sino que representa esos actos de servicio que Dios quiere que hagamos a favor de otros. ¿Sí? Aquí Dios, en Jesús, nos da el ejemplo de obediencia, de humildad, de servicio, ¿sí? De amor. Y esto es algo que debe acompañar nuestra labor de cada día. Es la actitud sensible de dar esas muestras de bondad y amor a otros, que quizá no lo merezcan, pero es la gracia. Yo recibo gracia y doy gracia. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Va a haber muchos bendecidos, quizá algunos sorprendidos, otros agradecidos. Lo importante es tener la satisfacción de haber hecho lo que Dios dijo que hicieras. Jesús no tenía por qué hacer esto, pero lo hizo. Obedeció, dio ejemplo a nosotros, sus seguidores. ¿Sí? Entonces, aquí vemos a un Jesús que se pone ahora a los pies de los discípulos para hacer un acto que era en aquel tiempo humillante, ¿no? Porque ese era el trabajo de los siervos más bajos en la escala de importancia en las familias judías, ¿no? Había un siervo que nada más se dedicaba a lavar los pies a los visitantes, porque usaban sandalia en una zona de desierto, los pies lodosos, tierrosos, sucios. Y para entrar a la casa, pues su trabajo era traer agua, lavarle los pies, secárselos para que estuvieran cómodos en casa. Ese era el trabajo del siervo más simple. Ay, a mí me impacta que Jesús se puso en ese lugar, pero no para hacernos sentir que él era un siervo de bajo escalafón, no, sino que él era ejemplo a seguir en todo. Y esto les dejó una herencia. Ahora hay iglesias que practican ahí con frecuencia el lavarse los pies en un culto. Y cuidado, o sea, yo digo, está bien, pero no se centra tan solo en un acto religioso, donde a veces hasta obligadamente, bueno, pues ni modo, ¿no? Sobre todo de gente que no tiene tan buen olor de pies. Pero no se centre tan solo en esto literal, sino esos actos humildes de servicio que podemos hacer a favor de otros. ¿Sabes cuándo los podemos hacer? Cuando hemos estado a sus pies, cuando Él nos da instrucciones, cuando Él nos dice qué es lo que debemos hacer. Entonces, mis amados, yo les invito en el precioso amor de Jesucristo a que seamos, ¿verdad? Esos hijos que reflejemos el rostro del amado Jesús, las acciones de Jesús. Y dejar de estar poniendo excusas, ay, es que es muy difícil, ay, es que tengo un bebé. Y yo tengo ahorita 2 sobrinas amadas cercanas que tienen chiquitos, ¿no? Y he estado ahí muy cerca de ellas, aunque viven en el norte, pero a través de mensajes, audios y fotos.
las he acompañado son mamás primerizas y con sus bebés. Yo sé lo que está en el bebé porque sí requieren invertir demasiado tiempo, pero yo les he compartido, hagan tiempo para estar a solas con él, porque de otra manera uno no sabe tantas veces qué hacer, porque uno está criando sí niños pequeños, pero rebeldes, pero berrinchudos, pero difíciles, ¿no? Que lo primero que aprenden a decir es no. Y que si están los primitos jugando y alguien se pelea, ¿quién pegó? Y señalan al otro. ¿Quién les dio esa instrucción? Ya lo traen, ¿no? Entonces podemos decir, ay, tengo un trabajo muy pesado, llego muerto de cansancio. Hay que buscar, porque si tú buscas solamente la cama para descansar, sin la presencia de Dios, no vas a poder permanecer firme y puedes sucumbir. Preséntale a Dios conmigo esa disposición tuya. Oras conmigo y le dices ahí al Señor donde tú estás, no importa, pero sí inclina tu rostro en señal de reverencia y dile al Señor desde lo profundo de tu ser lo difícil que te ha resultado postrarte a sus pies, pero que estás avergonzado y arrepentido de haberte perdido de esas bendiciones como las que su palabra nos ha dado. Esa enseñanza de sus labios directa al corazón, ese perdón de pecados y ese pecado que está ahí atravesado que no ha podido más que traer culpa y condenación, de esa adoración que solamente nace de un corazón atraído a su presencia, lleno de gratitud, de esa actitud que tanto necesitamos cada uno de nosotros, el venir con actos de adoración y también de servicio. Entrégale al Señor las excusas, los pretextos, tus malas prioridades. Y mira, si no tienes a Dios en primer lugar, la verdad no va a haber bendición que Él tiene para tu vida. Si no lo amas por encima de todo y de todos, no vas a poder realmente conocer su corazón. Si no es escuchar su voz por encima de las mismas noticias, a mí me duele, Dios, cuando la gente prefiere escuchar las noticias del mundo que las noticias del cielo. Te ruego por todos aquellos que tienen el mal hábito de levantarse y lo primero que escuchan es lo que dice el mundo y no lo que dices tú. Y luego se quedan viendo lo que dice la carne del mundo artístico, deportivo. Y luego se quedan escuchando tan solo lo malo que hace el ser humano, en lugar de escuchar lo que tú dices para que nuestra vida mejore y aporte a otros. Queremos entregarte en esta hora, mi Señor, todas esas malas prioridades, pero también ese sentirnos atareados, el imponernos demasiados quehaceres, el sentirnos solos en ese trabajo que estamos haciendo, esa inquietud, esa preocupación, esa lista demasiado larga de cosas que nos hemos impuesto. Y aún aquellos que tienen un trabajo donde el jefe les impone demasiadas cosas, yo te ruego que les des gracia ante sus jefes para que sean más compasivos, más comprensivos y para que puedan cumplir con su trabajo sin estas cosas extremas. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, mi amado Señor, que nos ayudes a cambiar la preocupación por la paz, cuando tú apruebas nuestro caminar, nuestro sentir. Y en el nombre de Jesucristo poderoso, capacítanos para, en una forma diversa, lavar los pies de otros. ¿Qué mejor que un acto literal de lavar los pies, ayudarles a que laven su corazón de tanta maldad, a que limpien y purifiquen su mente a través de la palabra tuya, Señor, a que sientan la limpieza verdadera a través del perdón que tú ofreces al que se confiesa? Y Señor, esos son los actos que podemos llevar, consolar al triste,
y darle cobijo al que está pasándola mal, pero también traer consuelo verdadero, no el sentido pésame, no, el consuelo verdadero que viene del Padre eterno y de misericordia, que es el único que sabe consolar verdaderamente. Y cuando Jesús dice que hagamos lo mismo que Él, es una tarea así grande, pero su Espíritu nos capacita para hacerla. Te pongo en tus benditas manos cada siervo, cada sierva que está ahorita conectada y que necesita ser obediente al llamado de estar a tus pies para los múltiples propósitos que tú tengas. Atráenos a tu presencia, Dios. Que no tengamos que ir derribados porque fue nuestra última opción buscarte, sino porque tú eres prioridad para toda decisión y para toda sabiduría y fortaleza. Te doy gracias por tu hermosa palabra, porque veo hacia atrás y veo de dónde me sacaste, Dios, pero también veo a dónde me quieres llevar. Y así oro por cada uno de mis amados para que les muestres de dónde los has sacado y a dónde los quieres llevar. Te pongo en tus benditas manos cada vida, cada corazón, cada familia, y que podamos ser bendición a los nuestros que comparten vida día con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, yo espero en el Señor que me manden sus comentarios, sus reacciones, sus saludos, dudas o preguntas, y en el momento que haya oportunidad, saben que yo les respondo. Aguántenme poquito, pero con todo gusto. Y confío en el Señor. Gracias por sus saludos de corazones. De veras agradezco y valoro mucho su amor, su aprecio, su confianza y el que se detengan ahí a escuchar. Acuérdate que una enseñanza por sí sola no te resuelve todo, pero aporta sabiduría para lo que estás viviendo y lo que vas a enfrentar también. Un abrazo de mi parte, como siempre, con el amor de Jesucristo, con la confianza y la esperanza de que el Señor nos conceda en alguna oportunidad cercana podernos ver, abrazar y contar las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Bendiciones del Altísimo sobre tu vida y tu casa, y que me cuentes testimonios de lo que ha significado y va a significar el que sigas esta enseñanza a sus pies. Fácil, difícil y yo digo, posible. Que el Señor esté con ustedes y hasta la próxima.